Hola, amigos. Bienvenidos a este especial de Noche de Brujas. Halloween, o también conocido como la Noche de Brujas, o también como la Víspera de los Fieles Difuntos, es una fiesta esperada por cientos de miles de personas. Disfraces aterradores de monstruos, maratón de películas de terror, ingresos a casitas del terror o exploraciones en cementerios y casas abandonadas. No cabe duda. Halloween es sinónimo de cosas que nos dan miedo y a la vez nos gustan. Y para contribuir a la búsqueda de algo que les dé terror, les comparto este video sobre relatos de terror y una que otra leyenda sobre el icono por excelencia de esta noche, un personaje por el que Halloween es conocido a nivel mundial. Las brujas. Disfruten, pues, de este video especial sobre brujas. ¿Se acuerdan de la película El proyecto de la bruja de Blair? Allá por el 2008, Robert, un joven, explora un bosque en las afueras de un suburbio en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. En medio de su exploración se topa con una casa de 2 pisos en medio del bosque. Esta casa está destartalada y se nota que está en estado de abandono. Robert ingresa a la casa y comienza a explorar el ambiente. Hay algunas cosas interesantes, pero ninguna era escalofriante. Tras revisar todo lo que había en la primera planta, sube a la segunda planta. Sube los peldaños de madera con cuidado, ya que cualquier paso en falso puede significar un accidente. Una vez que llegó al segundo piso, Robert caminó por un pasillo oscuro y entró a una recámara. Fue cuando se topó con un descubrimiento inesperado. Allí en un rincón de aquel dormitorio está una mujer. Esta mujer estaba parada, vestida con ropajes negros. Robert no esperaba que hubiera alguien allí. Por ningún momento él pensó que esa mujer fuese un fantasma. Por el contrario, pensó que era una persona que vivía en dicho lugar y él se disculpó y se retiró del ambiente. Estando bajando los peldaños de la escalera, Robert escuchó unos ruidos. Eran pasos que provenían del pasillo, acercándose hacia la escalera. Cuando Robert estuvo en el primer piso, escuchó que los pasos bajaban la escalera. Asimismo, al mirar arriba, vio una silueta que bajaba la escalera. Fue cuando el miedo se apoderó de él. Aquella persona que estaba bajando estaba persiguiéndolo, con la intención de atraparlo y hacerle daño. Es así que él comienza a correr por la primera planta rumbo a la salida, y la persona que lo seguía también comenzó a correr. Robert salió de la casa y corrió por el bosque. Al llegar a cierto punto en el bosque, se detuvo y volteó a ver a la casa. En el umbral de la puerta de la casa estaba aquella mujer que vio en la recámara del segundo piso. Esa mujer estaba que lo miraba con odio. Parecía como si fuera una fiera a la que se le había escapado una presa. Entonces, a Robert se le vino un pensamiento, una oscura sensación sobre aquella mujer. Era una bruja. Entonces, se acordó de que por aquellos años, se comentaba que muchas personas desaparecían en los bosques y campos de Estados Unidos, y muchos teorizaban que detrás de estas desapariciones estaban las brujas. Las brujas secuestraban a las personas y realizaban rituales satánicos, sacrificándolas al diablo. Puede que no lo crean, pero las brujas están detrás del porqué de las desapariciones de las personas en las áreas rurales de los Estados Unidos. Nathan, un turista norteamericano, viaja a Alemania a fines de abril del 2016. Siendo el 30 de abril viaja a las montañas Harz para participar de la festividad de Walpurgisnacht. Allí en la ceremonia conoce a Greta Schneider, una linda chica quien lo invita a una fiesta en una montaña cercana. Él acepta y la acompaña. Ambos suben un pico y de pronto surge una densa niebla que los cubre y los envuelve. A partir de allí comienzan a suceder cosas extrañas. Nathan cree que ha entrado en otra dimensión que lo ha llevado a otro tiempo, ya que ve a mujeres con ropajes de épocas pasadas. Estas mujeres han surgido de la nada. Nathan cree que está soñando porque ve a mujeres volar por el cielo. Todas las mujeres se dirigen a un mismo punto, el pico del Brocken. Nathan se da cuenta de que Greta lo está llevando a aquel sitio. Estando en aquel lugar, se da cuenta que está en medio de una conglomeración de mujeres, extrañas mujeres.
Todas están celebrando una reunión macabra. Y de la nada, se presenta un macho cabrío y todas las mujeres tienen ayuntamiento con él. Aquel ser con una voz aterradora da instrucciones a las mujeres. Instrucciones horribles. Natán se da cuenta que aquellas mujeres son unas brujas y que él está en un aquelarre. Al terminar, Natán es dejado por Greta en el pie de la montaña. Natán despierta y pregunta por aquella extraña fiesta. Todos sin excepción le dicen que solo hubo una fiesta y se refieren a la fiesta de Walpurgis en la que él estuvo. Al parecer, nadie asistió o supo de esa fiesta de esas macabras mujeres. Pero no fue lo único raro. Días después, Natán comenzó a tener sueños con aquella reunión de esas extrañas y macabras mujeres. Tales sueños duraron hasta que él dejó Alemania y regresara a su país. Alemania es un país encantador, y de brujas. Brujas, vampiros, hombres lobo, duendes. Cualquier cosa servía en épocas pretéritas para explicar todas aquellas desgracias que a nuestros antepasados les resultaban incomprensibles. No solo fueron personas aparentemente incultas las que creyeron en esos seres, sino que teólogos, predicadores y sacerdotes contribuyeron a tejer sus leyendas. Durante mucho tiempo en una pequeña localidad de Polonia vivieron atemorizados por la leyenda de Brodka, la hermosa bruja polaca que se convirtió en vampira, y no en una vampira normal, en una masticadora. En 1751 un teólogo francés llamado Dom Agustín Calmet escribió un libro sobre los vampiros y los aparecidos. En su obra hablaba de un tipo de vampiro especial. Los masticadores. Calmet creía que a estos vampiros les entraba un hambre extraña que hacía que devoraran las telas de sus mortajas. No fue el primero en hablar de estos seres. La leyenda de Brodka se tejió en el siglo XIV. Ajek de Libotzchan recogió en su crónica de Bohemia el caso de una vampira masticadora relatado por el abate Neplacho Patowitz en el año 1370. La historia que se convirtió en leyenda dice así. En 1345 vivía en Lewin un alfarero casado con una mujer que tenía fama de bruja llamada Brodka. Un día, Brodka apareció muerta en su casa, asesinada de manera brutal. Los aldeanos y el marido creyeron que la mujer había invocado algún tipo de espíritu maligno y estos la habían matado. Como no querían enterrarla en tierra sagrada, la sepultaron en una encrucijada de caminos. El terror se apoderó de los pueblerinos cuando algunos pastores afirmaron haberla visto en el campo tomando la forma de diversos animales y dando caza a sus rebaños. En otras ocasiones se mostraba con la misma forma que tenía en vida y se aparecía en su pueblo y en los circundantes, llegando a hablar con los vecinos y causando una gran mortandad cada vez que lo hacía. Estos, aterrorizados, decidieron exhumar su cuerpo para ver si realmente faltaba de su tumba. Cuando llegaron hasta el cuerpo vieron horrorizados que había devorado la mitad del velo que le cubría la cabeza. Lo sacaron de su garganta completamente manchado de sangre. Los aldeanos actuaron con la supuesta bruja como si se tratase de un vampiro. Le clavaron una estaca de roble y dice la leyenda que a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, de la herida brotó sangre fresca. Volvieron a enterrarla pensando que tras su acción el problema quedaba solucionado. Pero al parecer no fue así. Volvió a aparecerse y a causar aún más muertes. El informe de Neplacho Patowitz narra que la inhumaron de nuevo y encontraron que se había arrancado la estaca con sus propias manos. Consultaron a las autoridades y decidieron volver a clavarle la estaca y quemarla. Así lo hicieron y dice la leyenda que en el lugar en que ardió el cuerpo de la mujer, durante unos días se registraron varios torbellinos. La explicación a este fenómeno de los vampiros masticadores está en los gases que produce el cuerpo tras el fallecimiento y en la costumbre de cubrir el rostro del difunto con un velo. Si la boca queda abierta, los gases producen un efecto de vacío y la mortaja se introduce hacia la garganta. Estos cuerpos que se descubrían así, especialmente durante las epidemias de peste, contribuyeron en gran medida a extender el mito de los vampiros, que durante siglos aterrorizó Europa, especialmente en las zonas próximas al Rin. Los cadáveres realmente parecían haber devorado sus mortajas y la imaginación de la gente fabricó el resto.
Es posible que hayas oído hablar de esas brujas gitanas que viven en mi país. La mayoría de ellos solo pretenden ser algo que no son. Esta es la historia de una bruja real. Mi abuela solía vivir en el mismo pueblo con una bruja. No sé si la bruja era gitana o rumana, pero en realidad no importa. Vivió tantos años que nadie sabía su edad. Esta mujer afirmó ser una bruja y también afirmó que tenía este demonio que la servía. Solía hablar de la forma en que vendió su alma una noche, en el bosque, mientras realizaba un ritual. A cambio, obtuvo poderes y la ayuda de un demonio. Ella dijo que no podía morir hasta que convenciera a alguien para que se hiciera cargo y se responsabilizara por completo de su deber como bruja y también vendiera su alma a la oscuridad. Tenía, creo, 3 hijas, pero la gente decía que el comportamiento de su madre las asustaba. Se mudaron a Bucarest y nunca regresaron al pueblo. Ahora, dirás que lo más probable es que fuera una anciana loca. Bueno, no. Mucha gente escuchó ruidos extraños provenientes de su ático. Y ella estuvo de acuerdo en que los sonidos fueron hechos por su esclavo demonio. La gente, aunque tenía miedo, le pedía que solucionara sus problemas y le daba dinero para ello. Nadie se quejó nunca de su trabajo. Nadie. Todo se puso en su lugar sin importar lo difícil que fuera la tarea. Además, la gente fue testigo de mucho trabajo duro durante la noche en su patio y jardín. Cosas que no podía hacer sola. Desafortunadamente no sé si todavía está viva. Tengo una historia más sobre una bruja, así que avísame si quieres leer sobre ella. Hay algunos detalles más que no mencioné. Algunos de ustedes tenían mucha curiosidad acerca de esta historia, así que aquí está. Mi abuela conoció a una mujer camino al trabajo. Esta mujer le preguntó a mi abuela sobre la bruja. Quería saber dónde vivía la bruja. Mi abuela dio indicaciones y luego le preguntó por qué iba a ver a la bruja. Ella dijo que un ladrón irrumpió en su casa y robó sus ahorros. Y ella quería que le devolvieran su dinero. Al día siguiente, mi abuela volvió a encontrarse con la mujer. Ella llevaba una bolsa. Mi abuela le preguntó qué pasó. Ella dijo que fue a la bruja y recibió la promesa de que podría encontrar el dinero en la mesa cuando regresara a casa. La bruja pidió por adelantado la mitad de ese dinero. La mujer estuvo de acuerdo. Fue mejor que nada. Las cosas sucedieron exactamente como dijo la bruja. Y ella llevó el dinero prometido en la bolsa, camino a la casa de la bruja. Otra historia es que una mujer se enamoró de un hombre casado. Fue donde la bruja y le dijo que quería a ese hombre. La bruja le preguntó si quería al hombre sin importar las consecuencias. Ella dijo que sí. En menos de un mes, su esposa enfermó y murió. Se volvió a casar. Se casó con la mujer que mató a su esposa. Por eso fue vista como una bruja poderosa. Como una bruja real. Tenía algunos poderes sobrenaturales. Así que esto fue hace unos años, pero todavía me hace sentir muy raro pensar en ello. Así que mi esposo y yo fuimos a explorar esta espeluznante casa súper antigua en medio de los bosques de Oregon con 3 de nuestros amigos. Nos divertimos explorándolo y luego comenzamos a regresar, con una caminata de aproximadamente 2 millas por delante. En algún momento del camino de regreso, vi a esta persona sentada y sollozando. Llevaba ropa muy holgada y se veía muy sucio. Tenían la cabeza en el regazo, así que no podía ver una cara. Tuve una sensación muy extraña y por alguna razón seguí caminando sin ir a ayudar o algo así. Vi a todos mis amigos mirándolo, pero estamos totalmente en silencio. Sin embargo, todos comenzamos a caminar un poco más rápido. De todos modos, seguimos caminando en total silencio y todo se sintió extraño durante unos minutos. Finalmente, uno de nuestros amigos dice algo como, ese tipo era realmente extraño. Ahí es donde las cosas se pusieron realmente raras. Mi otro amigo dice, chico, acabo de ver un perro. Bueno, eso eventualmente nos llevó a todos a discutir lo que vimos.
Vi a la persona llorando, uno de nosotros vio un perro solo, otro vio a un hombre burlándose de nosotros mientras caminábamos, y uno de nosotros vio a una persona dormida. Aún no sé qué pensar. Encontré la vieja casa a la que fuimos. Se llama el Castillo de las Brujas y tiene una historia de fondo inquietante. Esto no es realmente tan aterrador, pero tal vez un poco inquietante. Crecí en Nueva York, a unas 2 horas al norte de la ciudad de Nueva York. Era un pequeño pueblo junto a una carretera estatal. Vivía en una casa pequeña en un terreno bastante grande. Detrás había un bosque que se extendía por millas y millas. Había una apertura a un sendero al que podía acceder desde el terreno en el que estaba mi casa, pero nunca lo había hecho. Mi abuela solía quedarse con nosotros bastante a menudo. Por la misma época todos los años, algún tipo de hongo o algo similar crecía en nuestra tierra. No sé si eran hongos, pero parecían nuevos. Algo así como grandes huevos de reptil. Mi abuela nos decía que nos alejáramos de los huevos porque la bruja los puso ahí. También nos dijo que nos alejáramos del sendero porque la bruja vivía allí. Debo haber tenido alrededor de 5 a 6 años en ese momento y recuerdo que no creía en la bruja, pero hice caso al consejo de mi abuela y me mantuve alejado de ambos. Un día, mi hermana y yo estábamos jugando afuera mientras mi abuela nos miraba. Los huevos habían crecido en este momento. Estábamos corriendo cuando mi hermana y yo miramos hacia la entrada del sendero y nos congelamos. De pie, había una mujer blanca vestida con una túnica negra de algún tipo y un sombrero negro. Sin dudarlo, mi hermana y yo entramos corriendo. Mi abuela nos siguió. Mi hermana no recuerda tanto ahora y mi abuela es demasiado mayor para hacerlo. Sin embargo, tengo una memoria idéntica y tengo recuerdos vívidos de los 3 a 4 años. Es posible que este recuerdo sea algo que creé en mi cabeza de alguna manera, ya que eso ocurre. Sin embargo, sé cómo se sienten mis recuerdos del preescolar. Esto sucedió unos años después, y seguro que se siente como un recuerdo. Déjame saber lo que piensas. Siempre he creído que hay cosas en el bosque que no entendemos y que tenemos motivos para temer. Definitivamente soy un creyente en los caminantes de la piel. Estaría muy interesado en que alguien me ayudara a averiguar qué estaba creciendo en mi jardín.